Bueno, ¿qué tal? Yo me presento, yo soy Paul, voy a ser el moderador de este encuentro. En primer lugar, les repito que quiero compañeros, muchas gracias a todos por estar acá, por venir en esta tarde tan fría, gracias a los profesionales que se sumaron a este panel. Esta charla se da en el marco de la jornada de psicoactiva que estamos haciendo desde el Impulso. Estuvimos haciendo hasta recién una jornada de frente de apuntes. Ahora estamos haciendo esta charla en nuestra formación para finalizar después con el Festival de Psico. Y nada, digamos que es una charla, esta charla que está de controversias en nuestra formación, diálogos entre el psicoanálisis y la psicología basada en evidencia, es una charla que queremos que nos implica directamente en nuestra formación y que la verdad que la debemos hace muchísimo. Así que nada, procedo a presentar a los grandes panelistas que tenemos acá. Acá a mi derecha tenemos a Julieta Medici, que es psicoanalista, docente y trabajadora de la Centro de Salud Mental número 3 de niños, que va a traer la perspectiva del enfoque de psicoanálisis. Y a mi izquierda tenemos a Fabián Maero, que es profesor en psicología y psicólogo, que va a ser nuestro exponente desde la perspectiva de la psicología basada en evidencia. Nada, la idea es un poco ahora poder darles el micrófono y que nos cuenten un poco en este marco de plan de estudios que estaban diciendo qué aportes consideran que trae cada una de sus perspectivas a nuestra formación, por qué es necesaria su perspectiva en el enfoque, qué puntos de encuentro y desencuentro pueden encontrar y bueno, nada, que puedan ser un medio para que todos los estudiantes nos ayudemos y conozcamos un poco sus respectivas perspectivas. Y luego de estas intervenciones, obviamente, vamos a abrir la palabra para que todos puedan hacer las preguntas que quieran hacer y poder compartir este momento de momento. Así que nada, entonces el micrófono a las personas que quieran empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy contenta de estar acá. Hace mucho que no venía. Bueno, yo me recibí en esta facultad en 2001, en un contexto muy complejo, un poco parecido al que quizás estamos viviendo. Coordino además de residencia, de la MINO, ¿sí? Y también participo de CLAVE, que es una Comisión Civil de Derechos Humanos y Salud Mental, ¿sí? Bueno, pensando un poco en esta charla, en principio quería decir que es muy importante que nos podamos juntar a charlar en un contexto donde la palabra está circulando bastante poco, digo la palabra, ¿no? Y la escucha, si algo ha tenido la práctica del psicoanálisis cuando ha sido sumersiva, ¿no? Cuando nos ha permitido pensar y ha sido un movimiento instituyente. Es esto, la circulación de la palabra y no disociando del campo de la salud mental ni del campo de lo social, ¿no? Y de la historia de cada sujeto. Eso me parece como muy importante. A las chicas recién las escuchaba en relación a esto del plan de estudios como algo que viene del orden de puertas cerradas. Yo fui consejera acá del Departamento Federal de Educación Pública. En el 2020, en plena pandemia, así que conozco esto de las puertas cerradas, lo conozco bastante. Creo que nuestra facultad tiene que estar a la altura de la época, más allá de cada disciplina puntual. Creo que nosotros, que la facultad tiene que formar a los profesionales como trabajadores de la salud mental, ¿sí? Trabajadores de la salud mental desde el marco del psicoanálisis, desde el marco sistémico, desde el marco crítico, pero somos trabajadores de la salud mental. ¿Esto por qué se los digo? Porque cuando uno sale de esta facultad, yo creo que quizás no cambió mucho, nos encontramos con la precarización del laburo, ¿no? En algún sentido, y con que armar el consultorio es bastante difícil, al principio, ¿no? Hay algo de esto. Yo creo que el psicoanálisis como práctica no tiene que quedar solo asociado a armar un consultorio, ¿sí? Acá se ha significado en la historia del psicoanálisis en nuestro país otra manera de pensar la clínica, de otra política en la clínica, y creo que eso es importante. Esto de la reforma del plan de estudios que decían las compañeras a puertas cerradas, yo revisando un poco lo que fue la historia del psicoanálisis en este país, como práctica, como discurso, ¿sí? En un campo de tensiones, siempre estuvo en un campo de tensiones. Pero cuando fue subversivo, justamente nos hizo pensar en la parte hegemónica, ¿no? Es lo que hay que tratar de evitar. No porque no sea un instituido, de hecho es un instituido, por lo menos en Buenos Aires, en algunas partes, en otros países,
yo me considero dentro de la práctica del psicoanálisis, pero también hago psicoanálisis en un hospital público, digo, ¿no? Y eso es importante también que ustedes tengan esa experiencia en cuanto a la transmisión de que es posible hacer psicoanálisis en un hospital público, ¿sí? Y también desde una perspectiva de derechos humanos, digo, la salud mental y el psicoanálisis no son entidades opuestas, ¿sí? La salud mental también es un campo de tensiones históricas en este país, productoras de sentido, como todos los discursos, el campo de tensión, como todos los discursos, en todas las prácticas. Pero bueno, me parece importante tener en cuenta, yo pensaba, bueno, con la vuelta de la democracia en el 83, la gente hubo acá una matrícula, no porque yo en el 83 era grande, hay que avisar. Tenía 7 años cuando volvió la democracia en este país, pero me acuerdo que fui con mi viejo de la mano, mi viejo era psicólogo social, después de escuchar que bien, y fui con mi viejo justamente a festejar la vuelta de la democracia. Y me acuerdo, aún teniendo 7 años. Y bueno, y en este momento de esta facultad, el plan de estudio para todos los que hubo un ingreso masivo de la matrícula, y nada, se consensuó a puertas abiertas. Se consensuó a puertas abiertas este programa de plan de estudio, ¿no? Entonces digo, qué diferencia ahora, ¿no? En este momento. Por eso me quedaba pensando un poco en esto. Bueno, con respecto al psicoanálisis, yo supongo que ustedes algo saben de psicoanálisis, ¿no? En esta facultad. No, yo quería decir algo, porque pensaba un poco en la historia, ¿no? A mí me gusta la historia. Pensaba que ustedes, por ejemplo, no ven o quizás ven un poco psicoanalistas que fueron muy importantes para la historia de esta práctica. Incluso trabajaron mucho en hospitales, de hecho el psicoanálisis comenzó más en los hospitales que en la universidad. ¿Sí? Tuvimos muchos golpes militares y bueno, prescripciones y demás antes del 83. Y el psicoanálisis, digamos, más, pongámosle, lacaniano, estuvo muy en producción de la mano de Oscar Mazota. Ustedes acá muchos de Oscar Mazota seguramente no ven. Sí, no sé, no me tienen que contar. No, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, y hay un relato de que Mazota fue a la biblioteca de Chichón Rivera, era psiquiatra. Chichón era un psiquiatra que después obviamente se dedicó, psiquiatra psicoanalista, viendo de la APA, que después se dedicó a la psicología social, a asociar la salud mental con el aprendizaje, ¿no? Y pensaba en la inclusión social cuando todavía no se hablaba en este país de inclusión y diversidad. Y bueno, y en ese momento encontró, dice la historia, un seminario, el seminario 5 de la CAC. Mazota lo encontró en la biblioteca del Pichón y lo empezó a leer. Bueno, después había un montón de grupos después. Digamos, Mazota desde el exilio funda la Escuela Federal de Buenos Aires. Nada más ni nada menos. Tenía muchas intenciones de hacer del psicoanálisis una institucionalización. Es una parte importante del psicoanálisis, no es la única. Pero bueno, lo interesante es que después del arribo de la democracia, acá no se vio, por ejemplo, a un psicoanalista que laburó un montón en relación a instituir el psicoanálisis y que justamente trajo la cara a la Argentina. A Pichón creo que tampoco lo había hecho, ¿no? Eso tiene que ver con este campo de tensiones que les estaba contando. ¿Quieres mirar? No, estaba hablando de lo que expliqué. Bueno, con respecto a lo que pienso como sujeto, hay dos vertientes que, por lo menos en mi práctica, intento hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con la práctica institucional, en el hospital público. Yo trabajo en un centro de salud mental, puntualmente de salud mental, o sea que tenemos interlocutores, sobre todo con psiquiatría, ¿sí? Las residencias en este momento se consideran interdisciplinarias, pero solo con 2 disciplinas, que es psicología y psiquiatría, tendrán que ser más, definitivamente tendrán que ser más, pero bueno, en principio es así. Nosotros en el Ameguino, para que ustedes se den una idea, hacemos las transmisiones los psicólogos, y después diríamos a los psiquiatras, cuestión que no, es bastante interesante, digo, por esto del poder médico hegemónico. Y trabajamos no solo
yo intento trabajar, yo ahora estoy en el equipo de grupos. Mi formación fue en infanto juvenil, trabajé muchos años ahí, haciendo psicoanálisis de niños. Y ahora, en pandemia, no sé por qué, porque aparte de pandemia, bastante contradictorio, bueno, me estoy en grupos. Estoy elaborando en grupos desde la práctica psicoanalítica. Y estoy aprendiendo un montón. Muchísimo. Y por eso estoy rescatando muchos autores que seguramente acá me enfoco casi nada en la universidad. Con respecto a esto del psicoanálisis, quería decir que en muchos momentos de la historia el psicoanálisis fue subversivo. En los 70 después del Cordobazo, ¿sí? Me imagino que conocen algo de esto, de la ruptura de la APA, ¿no? Cuando se volvió, ¿no?, a reconsiderar la formación del psicoanalista, porque Lacan siempre se preocupó por la formación del psicoanalista, pero antes también muchos psicoanalistas argentinos se preocuparon por la formación del psicoanalista y lo que implicaba ser psicoanalista y la institución y la relación a eso. Y muchos quisieron acercar el psicoanálisis a la realidad social. Creo que es imposible pensar un psicoanálisis sin la realidad social. No es contradictorio el psicoanálisis de la realidad social. Esto quiero como transmitir. Porque nosotros trabajamos con la historia del sujeto, trabajamos con su padecimiento, con una idea de síntoma quizás distinta a lo fenomenológico. No trabajamos desde ese lugar, pero sí trabajamos con la idea no solo del sujeto del inconsciente, sino del sujeto portador de derechos. Que tampoco es contradictorio pensar un sujeto del inconsciente con un sujeto portador de derechos, titular de derechos, ¿no? Y en esto es importante también pensar en la ley alimental, tanto la 428 como la ley nacional, porque justamente ahí definen el campo de la salud mental, ¿no?, con los componentes psicológicos, biológicos, culturales, socioeconómicos, y en base a la contraindicación de que el sujeto pueda justamente ejercer sus derechos humanos, que son todos, los de primera generación, los de segunda, los de tercera, ¿sí?, los políticos, los sociales, los económicos. Entonces, nosotros cuando recibimos un paciente en el hospital, y más hoy, como nos pasó, ya creo que en este país como 3 meses, recibimos pacientes con muchas dificultades en lo social, están sin laburo, ¿no?, en situaciones de precarización laboral. En otra época se decían los pacientes sociales, ¿no? Y bueno, me parece importante, como a veces no hay recursos en relación a esto, pero me parece muy importante pensar nuestra práctica de psicoanálisis desde la interdisciplina, desde ver algo. Tenemos recursos, tenemos programas, podemos acceder a distintos programas para que los pacientes puedan acceder, por ejemplo, a empleos, digo, ¿no? Pero teniendo como una apertura muchísimo más grande del padecimiento humano, ¿sí? Por eso digo que tratemos de no pensar un psicoanálisis solo desde digamos, el prototipo del diván y la asociación libre, que muchas veces es una práctica también que incluye el prototipo del diván y la asociación libre, pero no es solo eso. Y creo que si uno empieza a revisar la historia del psicoanálisis desde sus rupturas y desde los márgenes, incluso mucho antes de que el psicoanálisis incluyera en la universidad pública, uno se va dando cuenta de que realmente es un modo de pensar y una práctica absolutamente inclusiva y eso, respetuosa de la dignidad de la persona. Nosotros trabajamos con la persona, no trabajamos con una parte del cuerpo, ¿no?, con una cuestión biologicista, y creo que eso es fundamentalmente como nuestra fuerza es. Bueno, eso, no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, yo quiero escucharlos, escuchar acá al compañero. Lo que quieran. Bueno, no, casi escuchamos y vamos a las preguntas. Muy valioso qué tipo de psicoanálisis llevan a la formación, ¿no? Que es una formación que tiene muchísimos psicoanálisis, es importante considerar qué vertientes se ven, qué autores no se ven, y el psicoanálisis también por fuera del consultorio, y otras prácticas que, bueno, que hacen a la práctica que muchas gracias, Luis. Y bueno, y le paso el micrófono ahora sí a Marian, por Signa.
desde el lado de la perspectiva de la psicología basada en evidencia. ¿Tiene café? No. Gracias. Bueno, gracias por venir. Un montón de gente. Bueno, a mí me dijeron, che, venía a hablar de qué demonios son las PBE, así que bueno, yo soy obediente, cumplo. Me dan instrucciones, pero hago caso. Así que nada, quiero contar un poquito de qué se trata. Psicoterapia basada en la evidencia, terapia basada en la evidencia. Entonces, a ver. Empecemos diciendo que cuando hablamos de psicoterapias basadas en la evidencia, ¿conocen el término? Ok, estamos leyendo una mala traducción. ¿Saben eso? Esto es algo que me marcó un amigo hace un tiempo. Y tiene razón, en castellano es una traducción literal de Evidence-Based Therapy, del inglés. En castellano, evidencia es lo que es cierto, lo que es evidente no necesita ser demostrado. ¿Sí? Pero en inglés, evidence significa el conjunto de información, de hechos, que yo proporciono para sustentar una afirmación. Básicamente lo que nosotros conocemos como lo que podemos llamar como pruebas en el ámbito judicial. ¿Vieron cuando hay que presentar pruebas? Acá solemos decir la prueba, en inglés se suele decir evidencia. Entonces lo que ha pasado un poco es que se tradujo de manera literal y en esa traducción hubo una pérdida. Entonces no estamos hablando de evidencia, voy a plantearle porque se me escapa. Estamos hablando más bien de pruebas. ¿Vieron en las películas cuando hay un juicio, una cosa así, y alguien presenta pruebas de la fiscalía, todas estas cosas? Entonces, y la otra palabra que es muy mucha pelota es el basada en. No, el basado es una traducción literal del inglés. Que en realidad lo que quiere decir es sustentado. Sustentado, apoyado, que debería ser básicamente entonces psicoterapia sustentada en pruebas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea de esto? Son las pruebas que sustentan una afirmación. Cuando yo hago una afirmación, yo afirmo una cosa, tengo que presentar pruebas sobre eso. Si alguien viene y me dice, me dice, tu pareja te engaña, uno va a pedir pruebas. Uno va a pedir pruebas. Entonces, ahí tengo una afirmación que tengo que respaldar de alguna manera. Entonces, una afirmación puede ser otra afirmación, si hablamos de juicio es fulanito mató a Menganito. Eso debería ser una afirmación, hay que presentar pruebas. Quien tiene que presentar pruebas es quien hace la afirmación. ¿Están al tanto de esto? Es lo que se llama la carga de la prueba. Si yo digo algo, si yo digo, tu pareja te engaña, soy yo el que tiene que presentar pruebas. No tu pareja presentar pruebas en otra vez, sino que tengo que presentar algún tipo de prueba yo. Entonces, la cosa es esta. Digo, porque a veces la historia de evidencia parece como si fuera un sellito que se le pone a la psicoterapia. Las pruebas son de distinta calidad. Nada nos permite llegar a una certeza. Cuando nosotros logramos, incluso cuando se logra una condena en un juicio, no es una certeza. Pero es una presunción de que, en función de las pruebas realizadas, más o menos la afirmación parece razonable. La afirmación, fulanito mató a alguien, o, por ejemplo, mi psicoterapia puede ayudar a las personas a estar mejor. Eso debería ser una afirmación. Y esta es la afirmación que hacen las psicoterapias. El estar mejor se define de diferentes maneras, según cuál sea la psicoterapia. Vamos a hablar de la formar y trabajar, que me parece que siempre es un buen criterio. Entonces, mi terapia ayuda a las personas a trabajar. Sí, por eso digo. No, pero digo, es un lindo criterio. Parece que en última instancia es un buen criterio. Pero lo podemos definir de cualquier manera. El asunto es, hay una afirmación que tiene que ser respaldada de una. Entonces viene alguien y me dice, che, tu pareja te engaña. Lo primero que voy a pedir es pruebas. Y las pruebas nunca son determinantes, sino que suman. Lo que estoy buscando es evidencia convergente. Las pruebas son de distintas calidades. Entonces, ¿cuál podría ser una evidencia que yo proporciono para tu pareja te engaña? Lo vi. Los vi apretándose en la esquina de Independencia y Cuba. Los vi manoseándose. Ahora se dice chapando. ¿Se dice chapando? No pienso ponerme al día con el lenguaje. No pienso ponerme al día. Esto es un camino de ida. No, esto es un camino de ida. Entonces, esa es una evidencia. Es el tipo de evidencia que nosotros llamamos anecdótica. ¿Sí? Eso es de evidencia anecdótica. Lo vi, lo presencié, lo vi, ¿y qué pasó? Es un tipo de evidencia, es un tipo de prueba.
El problema es que no es del todo una buena prueba. No es un montón de calidad. Quiero decir, si alguien se les acerca a ustedes, un desconocido se les acerca y le dice, che, tu pareja te engaña, ¿dejarían inmediatamente a su pareja por eso? No. No, tendrían un poquitito más que eso, especialmente si la persona es un desconocido, si no tengo referencias, incluso si es un amigo que lo diga. Vería si hay alguna otra cosa que corrobore eso. Entonces, esa es evidencia anecdótica y es el peor tipo de evidencia. Es el peor tipo de prueba posible. Es un tipo de prueba, pero de las que hay disponibles de la peor. ¿Por qué? Porque pueden pasar un montón de cosas. Primero, la persona puede estar mintiendo. Se me acerca alguien y me dice, tu pareja me engaña, lo primero que puede pasar es que me esté mintiendo. Eso sería uno. En el campo de la clínica, uno podría decir lo mismo. Esta terapia funciona. Esta terapia cumple con lo que promete. Eso tiene que estar respaldado de alguna manera. Una forma de respaldarlo clínicamente sería decir, yo lo veo en el consultorio yo. Eso también es un tipo de evidencia anecdótica, creo que no es sustancial. El problema con la evidencia anecdótica, primero, la cuestión de la deshonestidad. Es posible, pero incluso si sacamos eso, si excluimos eso, el problema es el siguiente. La clínica es muy mal lugar para sacar conclusiones con respecto a si una terapia cumple con lo que promete. Porque, por ejemplo, supongamos que yo digo, ok, llevo a cabo tal procedimiento y mi paciente mejora. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo atribuir la mejoría de mi paciente a lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo tener ese tipo de... ¿Cómo puedo saber eso? No lo sé. Una mejoría puede deberse a un montón de cosas diferentes. Podría ser, por ejemplo, que mi paciente, supongamos, porque tengo depresión, yo hago mi procedimiento, como quiera hacer, que aplica para todos, y el paciente deja de estar deprimido, mejora su vida, etc. Una cosa que podría estar pasando es que la mejoría se debe a mejorías externas en su vida. Quizás consigue un mejor trabajo, quizás cambió el presidente, de alguna cosa que nos hace sentir un poco mejor, que nos saca un peso de encima, quizás se perdió, le dieron el Nobel de Economía y lo dejaron en Oslo. Mandaron la medalla y se quedaron con él, cosa que le venía bien. Pero digo, entonces mejor, incluso, más arriba, incluso puede pasar, yo me inclino para el lado que está el cable, si me ven inclinando por este lado, dejo el cable. Sí, lo que diga, Podría pasar que, por ejemplo, mi paciente mejore por cosas que ni siquiera registra. Por ejemplo, los niveles de ruido de un lugar, una zona, correlacionan con los niveles de depresión. El nivel de ruido de un área predice mayores tasas de depresión en las personas. Entonces, podría pasar que, por ejemplo, pero uno no se da cuenta, vieron que uno se habitúa al ruido. Podría pasar, por ejemplo, que le apagaron el transformador que hace 2 años que le está quemando el foco. El paciente no se da cuenta, y yo tampoco lo sé. Entonces, yo saco una conclusión, fue mi terapia. No, le pagaron el motor que tenía al lado. El chino cerró el coso y le sacó el aire acondicionado. Entonces puede pasar eso. Puede pasar incluso que mi paciente mejore, pero no por lo que yo creo que está mejorando. Puede pasar, por ejemplo, que quizás yo creo que mejora por esta intervención que yo hago o esto que yo digo, pero en realidad está mejorando por alguna otra cosa que le pasó, por alguna otra cosa que hice. A veces pasa eso, uno dice, estoy diciendo esto que es una maravilla y a la semana siguiente viene el paciente, esta otra cosa que me dijiste me sirvió muchísimo. Pero no te estás documentando nada. Entonces, es otra cosa la que funciona. Puede suceder el mero paso del tiempo. Puede pasar, ¿sabes lo que es el sesgo de confirmación? Puede pasar el mero sesgo de confirmación, donde yo tomo un enunciado un poco, o tomo una situación que es un poco ambigua, pero el sesgo de confirmación lo que hacemos, lo que sucede, y esto nos pasa a todos, es que cuando tenemos una creencia, tendemos a retener la evidencia que la sostiene y descartamos la que no. Esto lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos incluso, lo hacemos con nuestros candidatos políticos. El mismo evento lo tomamos para uno, pero no para el otro. Las mismas cosas que dejamos pasar en uno no las dejamos pasar en otro. ¿Me sigue la más o menos?
Por todo esto, es muy difícil concluir, es engañoso, más que difícil. Es muy difícil concluir, sacar evidencia del funcionamiento de la efectividad de una psicoterapia a través de la evidencia anecdótica. La evidencia anecdótica, después de todo, es lo que termina usando la homeopatía, ¿cómo es? El tapping. Eso es evidencia anecdótica, Reiki, o lo que sea, vidas pasadas, constelaciones. Lo que tenemos ahí siempre están sustentadas en evidencia anecdótica, es decir, yo lo hago en mi clínica y me funciona. Pero todo eso está sujeto a lo que yo les decía recién. Yo no sé. Yo veo que mis pacientes mejoran. Además, yo soy conductual. Como para tener un poquitito un lugar donde estamos parados. Yo soy comunicación radical, trabajo con terapias contextuales, terapias de centración y compromiso, pero meditaciones cognitivo-conductual. Entonces, yo trabajo con terapias de centración y compromiso y mis pacientes mejoran. ¿Me permite eso concluir que lo que estoy haciendo es bueno? No, la verdad que no. Veo a mi paciente una de las 168 horas que tiene la semana. No tengo ni idea de qué es lo que está pasando el resto del tiempo. Tengo una idea aproximada a través de lo que trabajo, pero no con certeza, no al menos que me permita decir sé que esto funciona por esto y esto. ¿Me siguen acá? ¿Ustedes no quiero referir? Sí. Ok, entonces, este primer tipo de evidencia es una prueba, es un tipo de prueba, es un tipo de prueba de una calidad por cuestionable. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer frente a una situación así? Podríamos, por ejemplo, hacer un seguimiento controlado de mi paciente. Podríamos tomar a este paciente con el que estoy trabajando y hacer un seguimiento controlado, establecer algunos parámetros. Por ejemplo, supongamos que estoy trabajando con autolesiones, autocortes. Podríamos estar evaluando cuántos autocortes hay antes de empezar el tratamiento y cuántos hay cuando se termina. Por decir una cosa, para medir de alguna forma la afirmación experiencial, podría hacerlo con un paciente, pero ¿cuál es el problema? Esto es mejor, esto es un poco mejor porque lo controlo. Tengo un poquitito menos de chances de estar equivocado. Siempre voy a estar equivocado, pero el error tiene grados. Si el error tiene grados, no es lo mismo buscar la facultad de psicología y pensar que está en independencia y me equivoco en la altura, que ir a buscarla a San Isidro. Son errores en ambos casos, pero son distintos grados del error. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer esto, estudios individuales de caso único prolongados. Esta es la metodología que el conductismo suele utilizar. El conductismo trabaja mayormente con metodología de caso único prolongado, así seguimientos extensos de la historia de aprendizaje de lo que sea que esté trabajando. Pero de nuevo, esto está sujeto a sesgos, porque podría pasar que quizás mi paciente mejora no por la terapia, sino por mí. Porque soy un buen terapeuta, porque soy una persona amable, porque soy una persona cálida, quizás porque hago cosas inadvertidamente que contribuyen a que esté mejor de alguna forma u otra. Podría intentar entonces decir, bueno, tomo varios de mis pacientes y veo que con varios de mis pacientes la cosa funciona. Pero de nuevo, puedo estar expuesto a sesgo de selección. Podría ser, por ejemplo, que mis pacientes, yo por ejemplo, estoy atiendo en Palermo. Voy a tener un perfil de pacientes distinto que si yo atendiera en Formosa. Entonces, quizás me van a llegar pacientes con mayores recursos socioeconómicos, con mayores recursos culturales, mayor capital, si quieren, por decirlo de alguna forma, mayor capital social, mayor capital cultural, gente que se puede recuperar mucho mejor de algunas cosas. O quizás por el tipo de pacientes que tomo, suelo tomar pacientes de baja gravedad. Entonces, puede haber una selección de pacientes según los circuitos en los que uno se mueve, que hace que te lleguen pacientes ya con sesgo. Entonces, las conclusiones que yo saco no son muy generalizables a otros ámbitos. Pero sí, si tus pacientes en tu consulta mejoran, incluso si puedo probar eso, no estás probando que funcione por lo que vos estás diciendo que funciona. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos complejizar un poco más la cosa. Podríamos tomar distintos terapeutas. Podríamos aleatorizar la llegada de pacientes. Sí, por ejemplo, podríamos tomar pacientes con determinada problemática, podemos tomar pacientes generales o no, pero podríamos tomar un paciente con determinada problemática y asignarlos a grupos de terapeutas, algunos que trabajen con, por ejemplo, terapeutas de relación con compromiso, por decir uno de los modelos, pacientes que trabajen con psicoanálisis, con terapeutas de otra regulación y ver qué pasa al final.
Eso es lo que se llama un ensayo controlado, y si es aleatorizado, si es que hemos aleatorizado a los pacientes. Y ese tipo de evidencia lo que nos va a dar ese procedimiento es una prueba que tampoco nunca va a ser concluyente, pero es de mejor calidad que en lo que yo vi. Es de mayor calidad, digo, piensen en esto. No es lo mismo si alguien viene y le dice, no, sí, tu pareja te está poniendo la puerta. ¿Cómo sabes? Porque lo vi. Un montón de cosas podrían haber pasado. Pero distinto, no, tengo fotos, videos, un audio. Y es un poco más difícil. Sigue sin ser concluyente porque puedo estar equivocado. Y de hecho creo que todas las teorías más tarde o más temprano están equivocadas. Las pruebas te permiten averiguar un poco más rápido de qué manera están equivocadas. Entonces, hay niveles de evidencia. Y la psicología basada en la evidencia sí se trata de eso. Se trata de tener evidencia de mayor nivel de que lo que estoy haciendo va a cumplir con lo que estoy prometiendo. Uno podría decir, bueno, cuestión de gustos. Pero el problema con esto es que cuando yo estoy llevando a cabo un tratamiento, no soy yo el que está apostando. Es mi paciente el que paga, es mi paciente el que trae las cosas, es mi paciente el que está poniendo su tiempo, su energía, su disponibilidad. Entonces, apostar a que quizás lo que hago quizás funcione, quizás no. Para otros ámbitos puede ser riesgo si la persona está al tanto de eso. Pero si no, estoy apostando con plata ajena, estoy apostando con el tiempo, con el dinero, con la energía de otras personas. Por supuesto, la ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia, eso no quiere decir que la cosa no funcione, quiere decir que no sé. Quiere decir que tal persona te dijo que tu pareja te engaña y yo no le creo a esa persona, ¿quiere decir que tu pareja no te engaña? No. Podría ser que te estuviera engañando de todos modos, pero esa persona además está confundida. No es garantía, no es garantía. Entonces, tenemos distintos niveles de evidencia. Y la idea es que tanto en lo que es efectividad de las terapias, como en cuáles son los procesos de cambio que las terapias postulan, que podamos probar que lo que estamos diciendo es así. Y no solo decirlo. De eso se trata psicoterapias basadas en evidencia. Entonces, dentro de lo que es psicoterapias basadas en evidencia, o tratamientos basados en evidencia, prácticas basadas en evidencia, van a tener distintos marcos teóricos. Hay un montón de tratamientos con distintos marcos teóricos. Hay cosas cognitivas, hay cosas conductuales, hay cosas psicoanalíticas, por ejemplo, como terapia de mentalización. ¿Conoces terapia de mentalización? Terapia psicoanalítica breve por ejemplo, para depresión. A lo que voy es esto, no es una cuestión de teoría. Dentro de la psicoterapia basadas en evidencia se suelen comparar, se suelen complementar dentro del cajón de la terapia cognitivo-conductual porque es de lo que más hay, son los que más investigación hacen. Pero no quiere decir que ese término genérico esté circunscrito solamente a hablar de terapia cognitivo-conductual de cosas de ese tipo. Entonces, ¿me siguen hasta acá? ¿Más o menos se entiende lo que es una psicoterapia basada en la evidencia? Entonces, la otra cosa que me pidieron es contarles un poco qué demonios hace ese. Ok, entonces les cuento un poco qué demonios consiste uno. Aprovecho el resto del ratito, ¿no? Yo trabajo con terapia de aceptación y compromiso. Es un modelo que viene del conductismo radical. Viene de toda esa línea que viene desde de Pierce, James, Dewey, pasando Watson, Iner y qué sé yo, y llegando a los contemporáneos. Yo trabajo con eso. Si viene de un marco teórico conductual. Soy conductista, es decir, soy satán. No sé qué miedo. Miedo abajo, sí, lugar donde está. Me están mirando por la parte baja de la espalda que se mueve en direcciones innobles la corriente de aire. Entonces, ¿de qué se trata terapia de aceptación y compromiso? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que hacemos? La idea de terapia de aceptación y compromiso es ayudar a las personas a actuar de manera orientada por sus valores personales. Esa es un poquito la idea del modelo. Es un modelo psicoterapéutico que utiliza principios conductuales, cuyo objetivo es ese, lo llamamos flexibilidad psicológica, la capacidad de ser o de cambiar lo que estoy haciendo según mis valores personales, el servicio de mis valores personales. Entonces, por ejemplo, estoy aquí al servicio de alguien.
estoy acá y están ustedes acá, al servicio de algo, el servicio de algo que es importante para ustedes. Y quizás para cada uno de nosotros eso se escriba de forma distinta, se diga de manera distinta qué es lo importante de esto. Quizás no compartamos del todo eso, quizás estemos acá por motivos distintos, es muy probable. Pero yo estoy acá por algo que es importante para mí, por creer en una cierta forma de pensar la psicología, en una cierta forma de pensar lo humano, en una forma no reduccionista, no biologicista. Eso es lo que nosotros llamaríamos un valor. Supongamos que estoy acá, en última instancia, al servicio de las personas que quiero, al servicio de contribuir a una psicología que contribuya, que ayude, que participe de la mejor manera a aliviar el sufrimiento humano. En última instancia estoy acá por las personas que quiero. En última instancia estoy acá por las personas que quiero, porque mi idea es, si nosotros logramos formar mejores educadores, si tenemos una mejor formación, quienes se ven beneficiados en última instancia es el resto de la gente. Esa es nuestra función social. Es una de nuestras funciones sociales, no es la única, pero es una. Ahora, una acción orientada por valores es una acción que está dirigida por eso. Es una acción que está dirigida por algo que es personalmente importante. No estoy hablando de moral, no estoy hablando de objetivos. La idea de terapia de aceptación y compromiso, entonces, lo que hacemos en un tratamiento es emplear distintos recursos, como usamos distintas piezas de rompecabezas. Por un lado, usamos algunos recursos para ayudar a las personas a identificar cuáles son sus valores, qué es importante. Dicho de alguna manera, ¿qué tendrían que significar a su vida? ¿Sobre qué tendrían que fuera la vida que tienen? Tienen 20 años, pero que tienen unos 60 años y después revientan. ¿Qué quieren que signifique? ¿Qué quieren que signifique? Sí, no, se lo digo, claro que sí, porque hay que saber que uno va a reventar. Porque solamente cuando uno sabe que va a reventar, que voy a llegar a cierta edad y ahí. Ese es el término técnico. Se sentiría haciendo. Ahí es cuando tiene sentido, ¿qué voy a usar el día de hoy? ¿Al servicio de qué? Ahí es cuando tiene sentido, cuando mi vida tiene un límite. Entonces, usamos algunas herramientas para ayudar a identificar eso. ¿Qué querrías que significara tu vida? Y lo que vamos a trabajar luego es identificar cuáles son sus cambios para eso. Por ejemplo, esto puede ser importante para mí, y esto es una acción orientada hacia valores. Pero me da un cagazo supino. Eso me agarra. No puedo estar acá hablando del Paco o haciendo otras cosas. Un montón de ansiedad si quieren para usar un poco de terminología. Ahora, y algunos pensamientos más salidos del mundo, me van a pegar, cosas de ese tipo. Y lo que vamos a buscar hacer entonces es, estas experiencias en algunos casos, en algunos contextos, en algunas situaciones, no en todas, en algunas situaciones, nuestras experiencias internas, pensamientos, sentimientos, pueden funcionar como casos. Puedo decir que necesitan hacer esto, y lo que aparece en ese momento es un montón de cagazos, un montón de miedo, un montón de vergüenzas, de che, lo podré hacer bien, me da el cuero, no me da el cuero, ese tipo de cosas. Y yo podría tomar una dirección, una acción en contra de mis valores, como decir, bueno, no lo hago, me quedo atrás. Hay un montón de cosas que podemos pensar equivalentes en términos clínicos. Pero también podemos hacer otra cosa. También puedo aprender a sostener con ligereza mis pensamientos, a no comprarme todo lo que pienso, a tener esos pensamientos que dicen, che, te va a salir con el culo, te van a pegar y te van a decir de todo, y sostenerme con un poquitito más de libertad. Puedo aprender a hacerle lugar a lo que estoy sintiendo. Puedo aprender a sentir lo que siento sin defensa. Puedo decir, sí, estoy cagado en las patas, estoy avergonzado, me da todo eso, sí, ¿sabes qué? Está bien. Puedo hacerle lugar. Entonces vamos a trabajar algunos recursos clínicos para aprender a hacer eso. Vamos a trabajar algunos recursos clínicos para poder conectar con el momento presente, con el aquí y el ahora. Para poder hacer que las acciones, lo que yo haga a continuación, sea congruente con lo que es importante. Y que esta movida de estar todo el tiempo conectando con el momento presente, notando lo que siento, notando lo que pienso y ajustando lo que hago. Lo que hago en términos simples, ajustando lo que hago para que en cada momento encarne mis valores, para que cada momento estar cercano de aquello que creo. Es un poco la tarea en terapia de aceptación y compromiso. Y lo que hemos encontrado,
Terapia de aceptación y compromisos hoy tiene uno de estos ensayos que yo les decía, ensayos controlados aleatorizados, que es cuando agarramos dos grupos de personas, dos grupos con, por ejemplo, depresión, un grupo para TCC, un grupo para terapia de aceptación y compromiso, y testeamos qué pasa y los asignamos aleatoriamente. Eso es un ensayo controlado aleatorizado. Al día de hoy, terapia de aceptación y compromiso tiene más de 1000 ensayos de esa naturaleza. Hay más de 1000 investigaciones que comprenden, yo creo que debe estar entre 12.000 y 15.000 personas que han pasado por eso. Observaciones controladas, evidencia de un nivel. Y hay además evidencia de los procesos, evidencia de que, por ejemplo, la evitación experiencial, que es la tendencia a evitar lo que uno siente, hacer cosas para no sentir ciertas emociones, para decirlo mal y pronto, hay un montón de evidencia que señala que ese procedimiento, ese proceso, que es uno de los procesos que ACT identifica como centrales, es un proceso importante. Es un proceso que aparece en casi toda la fenomenología que conocemos. Y un proceso del cual ocuparnos de eso, la evidencia nos dice que funciona, que en general nos lleva a los resultados que nosotros esperamos, que son ayudar a la persona, que la persona pueda actuar de acuerdo a sus valores. Entonces, un tratamiento de terapia de aceptación y compromiso se trata de eso, encontrar a dónde quiero ir, hacerle lugar a los miedos, hacerle lugar a los pensamientos, a las creencias, y darle paso, no luchando con eso, en una terapia cognitiva, no estoy tratando de cambiarlo, no estoy tratando de cambiar las cosas que pienso. Estoy tratando de aprender una relación distinta con eso que pienso. Estoy tratando de tener una relación un poco más amable con mis pensamientos, un poco más amable con mis emociones, para en último caso, en última instancia, que eso no sea un obstáculo para estar en el mundo. ¿Entienden más o menos esto? Bien, porque esto es todo lo que tenía para decir, esto es todo lo que preparé, no sé más. Gracias. Muchas gracias por responder, realmente muy interesante y ayuda también a complejizar una corriente que, como bien decía, suele quedar bajo muchísimas confusiones, lo de la evidencia, los diferentes niveles, y también, bueno, ¿no? Un trabajo con esto de la terapia de aceptación, que se basa en esto muy lindo que dijiste, poder conectarse con la hora, con lo que quiero, y poder un poco trabajar alrededor de los sentimientos, de los pensamientos que muchas veces tienen un obstáculo. Y creo que está muy bueno algo que también puede rescatarse de ambas perspectivas, que un poco nuestra facultad, la psicología basada en evidencia, el psicoanálisis muchas veces se le puso, ¿no? Como un boca reader antagónico, y que acá vemos que son dos perspectivas que tienen aportes muy valiosos y que tienen también el punto de encuentro que antes mencionaron, que es el trabajar sobre el sentimiento de la gente y el trabajar en última instancia para el bienestar de la gente. Así que bueno, ahora la idea es un poco poder abrir la palabra a todos ustedes, a que puedan hacer las preguntas que tengan ganas, las solicitudes que tengan ganas en los grandes profesionales acá en el panel. Así que quien quiera que se anime, levante la mano y pueda hacer una pregunta. Ahí va. Pregunta fuerte. Pregunta fuerte. ¿Se escucha? Si no, el micrófono, como prefiera. Un aplauso. Gracias por la charla. Mi pregunta es para Fabián. Te escuché en otra oportunidad decir que la psicología basada en evidencia tiene muchas dudas o las ingenierías en Latinoamérica y que falta construir puentes para hablar a la gente. ¿Cuál es la relación entre las aspectos de la psicología? Repetiendo la pregunta que nos bien cerca, acercado el micro que no funciona. ¿Así mejor? ¿O de cerca? Mi pregunta era para vos. La parte de la subjetividad la entendí, la Sí, de los puentes que faltan construir con la gente en la psicología basada en evidencia, Argentina. ¿Me repetís la pregunta? Espero que sí. Estoy echando la pelota, no de vuelta. Mira, yo creo que hay varias cosas que serían deseables en términos de la penetración de la psicología o la psicoterapia basada en la evidencia en nuestros ámbitos. Hay un montón de cosas que podríamos decir. Yo creo que una de las que podríamos decir es que un efecto paradójico de cómo está configurado el campo psi
en Latinoamérica es que los tratamientos más efectivos en general suelen ser los que están más alejados de la gente. Los tratamientos que resultan a la larga ser más accesibles son los tratamientos que menos llegan. Para decirlo un poco más directamente, la psicoterapia basada en la evidencia la realizaron en el Gran Palermo, sobre todo ahora. Y eso es un problema. Eso es un problema, porque una de las cosas que yo trabajo es un tratamiento de activación conductual para depresión. Es un protocolo de tratamiento para depresión. Es un protocolo con buena evidencia, funciona bastante bien, es bastante fácil de aprender. Cuando digo bastante fácil de aprender, es que lo enseñamos en 5 horas y es bastante fácil de llevar a cabo. Por ejemplo, en el Reino Unido lo llevan adelante enfermeras, porque es un tratamiento económico. Pues es fácil de hacer, es fácil para la gente, es barato, se puede trabajar en grupo, porque tiene buena evidencia para depresión, es como tiene todas las cosas. Pero acá tenés que estar en Belgrano, o tenés que estar en Palermo para acceder a eso, porque acá en La Facu no llega. Justamente donde tenemos un tratamiento que es accesible, que es económico, que es barato, que podría permitirnos aumentar la accesibilidad, ese no llega. Ese está reservado para la gente que tiene plata. Entonces, yo creo que uno de los puntos que podría marcar es ese. Hemos tenido, la situación hoy es esa, las psicoterapias basadas en evidencia están en juego. Es difícil acceder a ellas. Y yo creo que hay una cuestión ahí. Cada hora más que una formación lleva, cada hora más que necesito para aprender un modelo, para aplicar un modelo, es una persona que queda fuera. Cada dólar de más que sale el tratamiento es una persona que no puede acceder a eso en el total. Cuando empezamos a sumar y mirar desde una perspectiva de salud pública, es algo que nos cae. Entonces, creo que uno de los compromisos que tenemos que asumir es cómo podemos hacer que estas cosas estén disponibles, ¿sí? Y que no sean una cuestión de tiempo. La última cosa. Perfecto, gracias por la pregunta.